Buenas tardes, profesor. En esta ocasión le voy a hablar sobre los elementos de protección personal, EPP. Introducción. Los elementos de protección personal, EPP, están definidos como todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. El equipo de protección está formado por implementos de protección para ser utilizados por los trabajadores en forma individual. Por lo tanto, el equipo está diseñado para las diferentes partes del cuerpo. Con esto es necesario establecer un programa donde se establezca el uso, el manejo y el mantenimiento de estos mismos. Definición del elemento personal EPP. El elemento de protección personal EPP es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud por el trabajo, en el trabajo. Las ventajas que se usa para obtener el siguiente de los elementos de protección personal CPP son los siguientes. Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador, disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador. Elementos de protección personal básicos. El casco. Elementos de protección personal que se utiliza en la cabeza como el propósito de evitar golpes de esta manera del cuerpo. Protectores auditivos anatómicos. Pueden ser elaborados mezclados por polímeros como su instanmolir y silicona. Estos son de inserción. Se utilizan en las áreas donde hay una exposición continua de niveles de presión. Gafas de seguridad. Gafas de policarbonato con antiempañante y protección para la luz ultravioleta. Evita la proyección de partículas sólidas o líquidas a los ojos, tales como el manejo de sustancias corrosivas. Respirador con filtros a vapores orgánicos. Es utilizado para áreas y tareas donde se realizan las labores presenciales para vapores orgánicos, tales como laboratorios, donde se realiza preparación de soluciones y para la purificación, en este caso de piscinas. El EPP debe estar compuesto por una mascarilla de silicona ajustable con cabezal de arnés y con correas y ajuste frontal. Botas punta de acero. Botas con punta de acero reforzadas de acero que ofrecen protección en la parte anterior del pie del trabajador en caso de golpes o caídas de objetos en el labor del trabajo. Protección de manos y antebrazos. Para todos los elementos de protección personal EPP, el presente documento corresponde a las manos de brazos. Se describe como un modo de uso y mantenimiento general. Algunas desventajas de los EPP. Crean una falsa sensación de seguridad. Pueden ser sobrepasados por la energía contaminante o por el material por el cual fueron diseñados. Hay una falta de conocimiento técnico generalizada por la adquisición. No evitan la ocurrencia de accidentes, ya que no disminuyen el riesgo, y no siempre un EPP será capaz de resistir la magnitud del accidente o las concentraciones del contaminante. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es César Pacheco Antoñano y yo les voy a hablar sobre los proveedores de equipo de protección personal. En este caso le hablaré de tres empresas, Soltrac, Versur y Dipro. Soltrac es una empresa subsidiaria de Ferricorp que se dedica a brindar soluciones en consumibles industriales como herramientas, protección personal y sustancias, etc. Algunos de sus equipos de protección son protección de cabeza, facial, visual, respiratoria, auditiva, de manos y de piel. Sus políticas de calidad se basan en el sistema de gestión de calidad según la normativa ISO 9001 del 2015. Belsur Perú es una empresa especializada en la importación y fabricación y comercialización de artículos de protección personal para el rubro minero, construcción, agricultura y pesquería. En sus casos de ellos, algunos de los productos que venden de protección son auditiva, corporal, de manos, para soldaduras, respiratorias y visuales. Al igual que Soltrac, también se basa su política de calidad en la normativa de ISO 9001 del 2015. Diprot son especialistas en soluciones de abastecimiento, es decir, que ellos se encargan en distribuir productos de equipos de protección personal y herramientas de diferentes marcas. Algunos las fabrican ellos. Se encargan de realizar servicios conexos a la cadena logística, importación, fabricación, comercialización y distribución de productos institucionales a nivel local y nacional, es decir, solo venden en Lima y algunas provincias. Un ejemplo de ellos, venden guantes, cascos, respiradores y botas.
Algunos ejemplos de obra que puedo presentar en la presentación son, por ejemplo, el primera imagen es de dos personas que están trabajando en obras de altura, utilizando correctamente sus arneses y sus cables de guía, protegidos con cascos y chalecos reflectantes. La segunda imagen es de la Sunafilm yendo a inspeccionar que las obras que se estén realizando se aplique el uso de las EPPs. Y en la última imagen podemos ver a dos personas guiadas por cables guía, usando cascos, chalecos reflectantes y arneses correctamente. Algunas recomendaciones que puedo otorgar del el uso de EPPs es que el equipo de protección personal debería ser suficiente y debe elegirse según proceda el trabajo que sea requerido y debe utilizarse y conservarse de la mejor manera posible. El equipo de protección no debería coartar o impedir el buen trabajo de la persona que esté usando la protección. Los equipos de protección que estén dañados o contaminados deberían descartarse o desecharse. Los equipos de protección disponibles deben estar disponibles en cualquier tipo de trabajo y que estén a disposición del tiempo que sea requerido. Y finalmente, las conclusiones del uso de EPPs es que son indispensables para cualquier trabajo que cause riesgo contra uno mismo, disminuyen gastos para el contratante y minimiza o elimina las demoras en la obra. También deberíamos ser conscientes de que el no uso de las EPPs expone innecesariamente a riesgos diversos. No deberíamos usar EPP dañado y respetar y cumplir los procedimientos relacionados a la prevención y control de la seguridad y salud ocupacional. Gracias. Equipo mecánico para movimiento de tierra. El rubro de la construcción abarca una gran variedad de obras, como es la creación de una edificación, puentes, carreteras, presas, túneles, excavaciones, cimentaciones profundas. En estas situaciones juega un rol importante las maquinarias pesadas. En la historia, la maquinaria pesada empezó allá en los años 80. Fue en los Estados Unidos donde dio origen a las innovaciones tecnológicas y crecía cada vez más con gran fuerza en la mecanización, a falta de la mano de obra. Maquinarias y equipos pesados cumplen una gran serie de funciones importantes en un sitio de construcción. Son máquinas de grandes proporciones y complejas que son accionadas por grandes motores diésel y eléctricos. Suelen emplear mecanismos y transmisiones hidráulicas para efectuar sus movimientos. El bulldozer de oruga es una máquina montada sobre oruga, cuenta con una hoja recta en la parte delantera, lo cual empuja el material. Mayormente se realiza para lo que es el corte de terrenos. Cargador frontal. Esta maquinaria se utiliza para combinación de tierras o algún material y también para lo que es la selección de piedras. También realiza el cargado a un volquete. Al volquete. Estos camiones transportan materiales sueltos y también realiza la descarga. Puede cargar hasta 15 metros cúbicos con un peso de 40 toneladas. La excavadora. Sobre oruga en especial, extrae material de suelo. Con el brazo puede realizar la extracción de hasta 1 metro cúbico por cada traslado. Motoniveladora. La finalidad de esta maquinaria es nivelar terrenos y refinar taludes. El operador es uno de gran especialización con el que trabaja con topógrafos. El rodillo es una máquina hidráulica muy especializada que facilita las tareas de compactación de terrenos y rellenos. Una herramienta fundamental hoy en día
en el mundo de la construcción para tareas tan complejas como suelos cohesivos, como arcilla y también lo que es limo. Para ello se utiliza la tercera maquinaria que compacta. Las ventajas son agilidad y tecnología de punta. Es ahorrar el tiempo, menores riesgos financieros también, reducción de costos en mano de obra, aumenta la capacidad en momentos de urgencia, amplia la variedad de soluciones, procedimiento, preparación de tierras, trabajo de replanteamiento de la excavación, preparamos el terreno para la excavación y despejamos el desbroce, excavación y relleno. Eh, Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de los proveedores. Bueno, tenemos como primer proveedor a la distribuidora Unimap. Este es un distribuidor de equipos ligeros Caterpillar a nivel mundial. Tiene como misión satisfacer las necesidades de sus clientes mediante soluciones integrales en equipos ligeros a través de un amplio portafolio de marcas, productos e infraestructura a nivel nacional. Tenemos la distribuidora Rentrack. La empresa cuenta con oficinas en Pucallpa y Miami. Presenta más de 30 años de experiencia en el rubro de construcción. Esto hace que Rentrack sea una de las más prestigiosas compañías en el rubro de maquinaria pesada. Tenemos la Rex. Inició actividades en septiembre del 2002 con el fin de abastecer el sector de maquinarias, equipos para construcción y minería a nivel nacional. Cuenta con un servicio especializado en alquiler de maquinaria pesada, venta y repuestos, mecánicos y operadores entrenados y experimentados. Ejemplos de uso en obras. Tenemos el movimiento de tierras para la presa de Cerro Verde que queda en Arequipa. Durante esta actividad, eh, la acción de limpieza estuvo a cargo de las excavadoras hidráulicas 336DL. También complementariamente y en función de las condiciones del terreno, se utilizó un reactor de 8T. Y también tenemos el centro cívico. Tuvo una duración de 3 meses por el cercado de Lima y hubo un área a demoler de 121.617 metros cuadrados, que se realizó solo con excavadores. Mm, También tenemos el Megaplaza Jaén. Bueno, el plazo fue de 10 meses. Se utilizaron motoniveladoras, compactadoras, excavadoras y camiones para el movimiento de tierras. Se hizo un relleno de 11.900 metros cúbicos, una excavación de 75.000 metros cúbicos y un plataformado de 34.000 metros cuadrados. Mm, Recomendaciones. Bueno, recomendamos utilizar un trabajo arduo de investigación para conocer mejor las características de cada equipo y su posterior uso. Además, recomendamos ir a fuentes bibliográficas verídicas, una buena organización del trabajo y bueno, en el caso del tema tratado se recomienda siempre que los conductores de estos equipos cumplan con el tema de equipos de protección personal para evitar posibles accidentes, asimismo prevención al tema del COVID-19. Conclusiones. Bueno, el alquiler o compra de equipo usado para construcción necesita una gran revisión debido a que los equipos a usar deben estar funcionales y en buen estado para ser usados en las construcciones por los operarios, los cuales confían en el buen estado de la maquinaria. Bueno, algunos factores de riesgo en este tema, bueno, son la maquinaria, el hombre, el ambiente y la organización de la obra. Y bueno, también que la maquinaria debe tener sus implementos de seguridad correctamente funcionales, como cabinas antivuelcos, cinturones de seguridad y señales acústicas de marcha atrás. Y eso sería todo. Gracias. Juntas de construcción. Autor: Álvarez Seda Leonardo Kenny. En introducción, se sabe que las estructuras en el rubro de la construcción civil están diseñadas para soportar grandes cargas. Estas pueden ser verticales o horizontales. En verticales tenemos el peso de las personas, muebles, en pistas también se ve las cargas que dan los autos. Y en horizontales podemos tener sismos,
Este último puede afectar severamente a tu estructura, causando grietas y disminuyendo así la resistencia. Es por ello que una de las soluciones son las juntas, que son aberturas cada cierto tramo avanzado que permite un movimiento horizontal, seguro de la estructura. En concepto, por concepto se refiere a junta al espacio pequeño que hay entre dos superficies, ya sea de ladrillo o concreto, que se llena de mortero o cemento con la finalidad de juntar esas dos estructuras independientes. Bueno, en definición, las juntas o grietas planificadas son hechas con la finalidad de evitar grietas no planificadas, ¿no? En una estructura, porque eso debilita las estructuras. Bueno, tenemos 5 tipos de juntas. La junta de construcción, juntas de contracción, juntas de dilatación, junta sísmica y junta expansión. En juntas de construcción se efectúa al final de una jornada una interrupción programada o por una imposibilidad de continuar con el vaciado. Mayormente se da al, al tener un proceso en parte de la mitad de una estructura, ¿no? Ya sea una columna, si lo has llenado hasta la mitad, requiere junta o una placa o lo que sea, ¿no? Tenemos juntas longitudinales o transversales. En su proceso constructivo, primero se requiere la limpieza de la junta, para evitar problemas con la adhesión, ¿no? Si está sucia la junta, el mortero no va a pegar bien. Luego se debe humedecer la junta para posteriormente colocar el mortero con un espesor de 1 centímetro. La instalación de water stop, bueno, el water stop son juntas de PVC flexibles, elaborados para sellar juntas de construcción y expansión durante el vacío de concreto. Esta instalación del water stop se da mayormente en estructuras que van a estar siempre, mayor parte del tiempo en contacto con el agua. Pueden ser tanques elevados o incluso canales. Evita que fluya agua por grietas. Mayormente es para eso, para que el agua no pase por esas grietas. En juntas de contracción, bueno, evitan el agrietamiento de la estructura cuando éstas se contraen, debido a que el hormigón, cuando pasa del estado casi sólido, cuando está fresco, espeso, y cuando se endurece, el hormigón se contrae. ¿Esto qué pasa? Que cuando se contrae tiende a hacerse grietas, a rajarse. Entonces para eso se pone esa junta, para que el hormigón tenga ese espacio y la flexibilidad de poder contraerse sin generar este, esa carga de más a la estructura y así se rompa, ¿no? La intención es de que no se rompa, de que no se fracture. El proceso constructivo, las juntas de contracción son realizadas cuando el concreto se encuentra aún fresco, con ranuradores manuales o tiras de madera. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es que se debe profundizar un cuarto del espesor de la losa, ¿no? En juntas de dilatación, la junta de dilatación está en función a la temperatura. Por lo tanto, se debe proporcionar una zona donde estos cambios no afecten a la estructura y estas tensiones se puedan absorber. El primer paso es limpiar y secar la junta. Luego es recomendable decapar el hormigón con un cepillo metálico para posteriormente llenar la junta con el cartucho sellador. Es obligatorio que el material tenga contacto con las dos juntas. Aquí podemos ver un video que en el minuto 47 nos va a explicar cómo es el proceso de aplicación de esta junta. Bueno, aquí podemos Disculpen la ver desprolijidad, que para empezar tiene cinta de papel esto para se mete que tenga un acabado limpio. así en el Eh, fondo, Ese trocito fondo de junta, circular que le está poniendo ahí, hay que dejarlo bien metidito bueno, en el es un fondo, poliuretano y que se después encarga se pasa el de imprimante. ser como un fondo de La idea junta, es que nuestro cosa que así poliuretano se evita gastar tanto no material llegue al fondo. y eso ¿Qué va a también hacer este ayuda fondo de junta? a que Uso con la dilatación y la contracción, con si el llenas reiterado todo puede fallar trabajo de la por junta, fatiga y la se tiende a rajar. expansión y la Entonces lo que no se quiere es contracción. eso. Juntas sísmicas. Son espacios estratégicos que se dan en grandes edificaciones. La finalidad de esta junta es brindar un buen comportamiento frente a un evento sísmico, evitando el derrumbe de estos.
Proceso constructivo. Esta junta se realiza en edificios contiguos, con la finalidad de separarlos adecuadamente para que frente a un sismo, éstas se muevan independientemente y así no choquen entre ellas, ocasionando un colapso entre ambas. Estas juntas mayormente se dan en colegios o universidades. En este caso, la UPC cuenta con juntas sísmicas. eh, y lo que hace es separar independientemente, como dice así, dos estructuras de gran tamaño. ¿Por qué? Porque cuando hay un sismo, en este video nos va a explicar claramente cuál es el comportamiento de nuestras estructuras. Aquí podemos ver cómo dos estructuras se mueven de manera horizontal y cómo la junta ayuda a que las estructuras no colapsen entre ellas. Eh, Ahora lo vamos a ver de vista frontal. Ahí podemos ver cómo la estructura reacciona. Juntas de expansión son similares a las juntas sísmicas, pero están colocadas de manera horizontal, es decir, sobre un piso o a diferencia de la junta sísmica, se tienen situaciones donde se debe implementar. Se implementan cuando la estructura excede de 30 metros de dimensión y también cuando edificios contiguos forman una sola unidad estructural. En este video nos va a explicar un poco más cómo se implementa esta junta, ¿no? Aquí podemos ver cómo ponen el adhesivo, ¿no? Que es un adhesivo expóxico en ambas caras de la junta. eh, Siempre teniendo en cuenta que se pone una cinta de papel para tener mayor limpieza en el acabado. Y aquí podemos ver cómo le están poniendo este material, ¿no? Que luego finalmente usamos el Spectrim 800 para el sellado. El sellado de ¿cuál es? Del borde, de la losa y de la junta, ¿no? Proveedores. En proveedores tenemos a Siderplast Perú. Brinda juntas de dilatación para placas de hormigón. Flexomat brinda juntas de expansión metálica. El Chamimax brinda sellados para juntas de dilatación. Pero creo que el Chamimax también viene a ser un proveedor, al igual que el Aztec HC, que es un proveedor con sede en Alemania, que provee juntas sísmicas y es lo que buscando fue más difícil para mí conseguir información de eso, ¿no? En recomendaciones, bueno, es necesario limpiar y echar agua a las juntas porque puede afectar a la adherencia con elementos estructurales. Para las juntas de dilatación se pone un fondo de junta que te ayudará a ahorrar material y no se agriete con el trabajo que hace la junta, ¿no? Con la dilatación y contracción, ¿no? Que puede fallar por fatiga. Es necesario el uso de las juntas sísmicas en el Perú, ya que estamos en un país altamente sísmico. En juntas de contracción, que los tableros sean cuadrados, pues los tableros con relaciones largo-ancho excesivas del 1.5 a 1 tienden a agrietarse en la zona media. Para concluir, las juntas son grietas planificadas con la intención de dar mayor espacio a la estructura frente a movimientos horizontales. Existen 5 tipos de juntas para cada problema estructural presente en un proyecto. Las juntas de construcción se efectúan al final de una jornada. El water stop son juntas de PVC que se dan en estructuras con tanques elevados o canales. Las juntas de contracción son realizadas debido al cambio de estado que sufre el hormigón. Y la junta de dilatación tiene como finalidad absorber las cargas de la estructura cuando cambia de una temperatura a otra. Eso sería todo. Muchas gracias.